Hola hermanitos, buenas tardes. Antes que nada una disculpa porque ayer no pudimos hacer la transmisión ni de la reflexión de la palabra, ni del programa de la Divina Voluntad. Y es que bueno, tuvimos algunos problemas para grabar, pero ya estamos aquí. Y vamos a empezar con esta reflexión. Al rato vamos a tener el programa de las horas de la pasión y el día de mañana vamos a tener el programa de la Divina Voluntad y el programa de María en México con Nuestra Señora de Zapopan. Y hoy por la noche vamos a tener la segunda parte de las revelaciones de Nuestra Señora de Najú. Entonces nos encontramos hoy en la palabra con el libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde después de tener este concilio, este primer concilio que es el concilio de Jerusalén, en donde se reúnen los apóstoles para tratar el tema de la circuncisión y ver si era necesario continuar con esta tradición o se podía detener y entonces pues dejar de hacer este tipo de actividades. Y entonces después de que lo platican, lo meditan y lo entienden a la luz del Espíritu Santo, ellos envían una carta a Antioquía y dicen: hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que las indispensables. Que se abstengan de comer la carne sacrificada a los ídolos, de sangre de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Harán bien en apartarse de todo eso, ¿sí? Y después saludan afectuosamente a la comunidad de Antioquía. Entonces, después de esto, ellos dan este mensaje alentador a la población de Antioquía, que ya no tenía que pasar por este doloroso momento de la circuncisión y dejaban únicamente estas peticiones de no comer la carne sacrificada a los ídolos, iban a dejar por lo tanto la idolatría, tampoco podían estos animales sacrificados, tampoco los podían comer y tampoco podían tener uniones ilegítimas. Y es que la iglesia, después de meditar todo este tipo de situaciones, va generando cambios que no van a ir en contra de las verdades fundamentales de la iglesia. Y es que lo mismo pasa con las reuniones o los concilios que se han hecho a lo largo de la historia, en donde la iglesia se reúne para tratar distintos asuntos que son de importancia vital para la iglesia, ¿sí? Y que pasan por un proceso de discernimiento con ayuda del Espíritu Santo para saber si las verdades o las situaciones a tratar se pueden modificar o no, ¿sí? Y hay verdades fundamentales que ya no se pueden modificar, como el asunto del aborto, de la unión homosexual y demás situaciones que, por ejemplo, ahorita los obispos en Alemania están tratando este asunto de las uniones homosexuales que la iglesia no puede aceptar, ¿sí? Y que sin embargo los obispos de Alemania están tratando de buscar ese cambio, aunque ese cambio ya no se puede hacer, ¿sí? Porque va contra la naturaleza que Dios dio desde el origen y desde la creación. Entonces, además de esto, en el Salmo encontramos algo muy importante. Dice: te daré gracias ante los pueblos, Señor, tocaré para ti ante las naciones. Y es que es muy importante darle gracias a Dios por todo lo que nos da, ¿sí? Él nos da desde la mañana cuando despertamos, nos ha permitido tener la vida para este día. Y después de ahí nos permite y nos da el sol, nos da el viento. En todo eso tenemos un te amo de Dios, ¿sí? En los alimentos que podemos comprar, en las personas que visitamos o con las que tratamos durante todo el día, en el trabajo que tenemos, incluso si no tenemos trabajo, ¿sí? En todas esas situaciones Dios se va mostrando y en todas esas situaciones Dios nos dice te amo. Entonces todo lo que nos pase tenemos que verlo como un te amo de Dios. Y un te amo, aunque sea una situación que para nosotros es mala o que nosotros vemos como dañina, nosotros podemos encontrar el te amo de Dios ahí, por la unión con la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y ese te amo que nos va a dar la fuerza para continuar. Y además, ahí tenemos que dar gracias. Gracias por todo lo que nos da el Señor día con día, ¿sí? Tenemos que ser agradecidos, agradecidos porque nos dio a la Virgen, agradecidos porque tenemos la Eucaristía, agradecidos
porque a pesar de toda esta situación tan caótica que vivimos en el mundo, tenemos vida y tenemos la oportunidad de seguir adelante. Y finalmente tenemos el mensaje del Evangelio, en donde Jesús le dice a sus discípulos que les deja el mandamiento nuevo, el mandamiento del amor, y además les dice: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, ¿no? Y Él lo demuestra muriendo en la cruz. Él demuestra ese amor entregando su vida para salvar a toda la humanidad. Y eso es lo que nos pide a nosotros, la entrega total al servicio de los demás. Y una entrega gozosa, ¿sí? Si alguien nos pide que lo ayudemos a algo, hacerlo de una manera amable. Si no podemos por alguna circunstancia, también decirlo de una forma amable y decirlo de una forma amorosa. Pero si está en nuestras manos hacerlo, hagámoslo de la forma adecuada, hagámoslo de la mejor manera y hagámoslo de una forma amorosa y alegre, ¿sí? Que es esa entrega que Dios hizo por nosotros y que Él nos pide a nosotros. Además les dice que ellos son sus amigos si hacen lo que yo les mando, ¿sí? Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer. Y además, Él llama amigos a los que hacen lo que su Padre le manda, ¿sí? Lo que Él nos ha mandado a nosotros. Es decir, si nosotros amamos a todos nuestros semejantes y los amamos como Cristo nos ha amado, es decir, con una entrega total, entonces Él nos considerará sus amigos y además nos dará su amor. Si nosotros queremos tener ese amor de nuestro Señor, tenemos que corresponder a ese amor que nos ha dado y corresponder con el servicio y con la entrega a nuestros cercanos, ¿sí? A nuestros semejantes. Y además dice que nos ha destinado, o sea, le dice a sus discípulos que los ha destinado para que vayan y den fruto y ese fruto permanezca. Y eso mismo nos dice a nosotros, ¿sí? Ya hablábamos del fruto, como nosotros tenemos que unirnos a nuestro Señor Jesucristo para que ese fruto sea el fruto que quiere Dios Padre y que ese fruto permanezca. Ahora nos lo repite, ¿no? Ese fruto permanezca. Y dice: de modo que le pidan al Padre en mi nombre que se los dé. Esto lo mando, que se amen los unos a los otros. Entonces, todo lo que le pidamos a Dios Padre tiene que ir dirigido hacia Cristo, ¿sí? Y tenemos que unirlo a los méritos de nuestro Señor, para que entonces el Padre lo pueda conceder. Y esto es muy importante, que nosotros después de cada oración, unamos esa oración a los méritos de nuestro Señor Jesucristo, de su pasión dolorosa, de sus llagas, de su dolor en la pasión, y no solamente del dolor físico, sino del dolor espiritual, ¿sí? Y además, decir: te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Siempre en todas las oraciones tenemos que utilizar esta frase: te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, para que de esa manera en el corazón del Padre esté presente Jesucristo y entonces Él nos conceda lo que le estamos pidiendo, siempre y cuando esté de acuerdo a los mandamientos y de acuerdo a su voluntad, ¿sí? No le vamos a pedir que nos ayude a robar un banco, porque no lo va a hacer, o que nos ayude a tener un amante, porque no lo va a hacer, ¿sí? Tenemos que pedirle cosas que estén de acuerdo a su voluntad y que no violenten su ley, ¿de acuerdo? Entonces, queridos hermanos, los invito a quedarse a el programa de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a hablar de la segunda hora de la pasión de Luisa Picarreta. Cuídense mucho.